Buenas tardes. Vamos a realizar a modo de repaso los ejercicios prácticos que se presentan en este examen, que fue un examen de reposición que se realizó el semestre anterior. En este caso, el primer ejercicio menciona que se trata sobre asientos de empresas de servicios y dice lo siguiente: el señor Armando Flores decidió establecer un negocio personal de servicios de jardinería denominado Zacate Feliz. En este caso es una empresa individual de responsabilidad limitada. Aquí hay que hacer la distinción de que este tipo de sociedad mercantil es diferente a las sociedades anónimas que usualmente nos encontramos en otros ejercicios. Su diferencia principal es que en esta se compone de un único dueño, que en este caso es el señor Armando Flores. En cambio, en las sociedades anónimas, pues se requiere para constituirla dos o más accionistas. Y bueno, continuamos. Dice que a continuación se presenta el catálogo de cuentas y las transacciones que efectuó el señor Armando Flores durante el primer mes de operaciones para que haga los asientos con su respectivo detalle. Entonces aquí tenemos el catálogo de cuentas que utilizaremos para el registro de cada una de las transacciones. Vienen las transacciones del mes que están en unidades monetarias. Entonces cuando dice UM por acá, significa unidades monetarias. Y lo que se nos solicita es preparar los asientos, como se mencionó, y su respectivo detalle. En este caso daban unos puntos aquí por los detalles, 0,20 por cada asiento. Entonces, pues era importante anotarlo. Todas las transacciones de compra y venta de bienes y servicios, porque en este caso se compran y también se venden servicios o se prestan servicios en este caso, están afectas a IVA con una tasa impositiva del 13%, a menos de que se exprese que está exenta. Entonces, cualquier transacción que involucre bienes y servicios está afecto a IVA, a menos de que nos indiquen que está exenta. En caso de que algún día no se requiera asiento, pues indicamos que no hay transacción. Y bueno, vamos a pasar el Excel para registrar pues esas transacciones. Aquí es importante, ¿verdad? Siempre tener presente pues qué cuentas se involucran en cada transacción y dónde se registran. Saber clasificarlas entre activos, pasivos, capital, ingresos y gastos. Por acá puse este cuadro para que podamos recordar cuál es el saldo normal de esas cuentas, es decir, dónde aumentan y también para entender dónde disminuyen. Entonces, cuando involucre cuentas de activos, va a aumentar al debe y va a disminuir al haber. Y es importante, ¿verdad?, tenerlo presente. Entonces, en este caso, la primera transacción menciona lo siguiente. El día 1 de abril, el señor Armando aporta la suma de 10 millones en efectivo y equipo de limpieza y chapeado valorado en 500.000 para inyectar capital inicial a la empresa. Entonces, el señor Armando está aportando recursos para la entidad. En este caso, estos recursos serían activos. Y estos activos deberemos buscarlos en el catálogo de cuentas para saber cómo los registramos. Entonces, el señor Armando está aportando efectivo. Ese efectivo irá a la cuenta de bancos que tenemos por acá. Y también él está aportando equipo de limpieza y chapeado. Y tenemos una cuenta que involucrará todos los activos de equipos de limpieza y chapeado. Entonces, irán hacia esas cuentas. Como este es su aporte al capital de la empresa para iniciar con ella, pues irá hacia las cuentas de capital, que sería Armando cuenta capital. Entonces, vamos a ver cómo se registra esa transacción. En este caso está aumentando los activos al debe, 10 millones, la cuenta de bancos y 500.000 por el equipo de limpieza y chapeado. La suma de ambos es el capital que le está aportando para iniciar el negocio. Aquí está el detalle correspondiente, que serían 10 millones 500 que está aumentando la cuenta de capital. Como podemos ver, el capital aumenta al haber y en este caso, pues está aumentando el capital al haber. Y así hemos registrado la primera transacción. Vamos a subrayarla para acá para pues identificar que ya la realizamos. Entonces, en este caso, el siguiente punto nos menciona que el día 5 de abril, don Armando compra una sopladora de zacate por un monto de 90.000 masiva, recordando que siempre, pues cada transacción va a involucrar el 13% del IVA. Y también compra una máquina de cortar zacate, perdón, por un monto de 67.800. Pero esos 67.800 se componen por el costo
de la máquina de cortar zacate más el IVA que está incluido. Entonces, a la hora del registro de la transacción, tenemos que separar el 13% del IVA del costo del activo, porque ese IVA, pues la empresa lo tiene que recuperar para luego trasladárselo a Hacienda. Entonces, no forma parte del costo del activo que sería la máquina de cortar. También compra suministros de limpieza por 11.300 que también incluyen el IVA. Entonces, también ahí tendremos que separar el IVA de esos suministros y llevarlo a su respectiva cuenta de IVA por pagar, que de hecho tenemos por aquí una cuenta de IVA por pagar. Entonces, de esas tres compras que realizó, el 60% fue cancelado en efectivo y el monto restante se consigna como una cuenta por pagar a 6 meses. Entonces, ¿qué está sucediendo en esta transacción? Se están comprando recursos para la empresa y también está disminuyendo el efectivo, que es el 60% que se canceló en efectivo y se consigna una obligación, una cuenta por pagar que está aumentando, estará aumentando por acá al haber. Entonces vamos a hacer el análisis de estas transacciones. Se nos mencionaba que se compró una sopladora de zacate por un monto de 90.000. Esos 90.000 pues no incluyen el IVA, entonces este es el costo del activo que registraremos en la cuenta de equipo de limpieza y chapeado. Sin embargo, la máquina de cortar zacate sí incluye el IVA, entonces debemos, perdón, separarlo. En este caso, ¿cómo separamos el IVA de este precio que se pagó? Pues lo dividimos esos 67.800 entre el 1.13, que es el total. ¿De dónde viene esa fórmula? Pues es un resultado de una regla de tres que hacemos por acá, como para comprender por qué es que lo dividimos en 1.13. Entonces lo tenemos por acá. Los 67.800 corresponden al 113%. ¿Por qué el 113%? Pues que el 100% es el costo del activo y el 13% es el IVA. Entonces es el 100% más el 13%. Para obtener solo el costo del activo, que sería el 100%, pues hacemos la respectiva división del 67.800 entre 1.13 en este caso, que corresponde al 113%. Esto es un detalle solo para comprender y no realizar de forma mecánica esa división. Es para comprender que eso es el resultado de aplicar esa regla de tres. Entonces, se adquirieron tres activos. Aquí tenemos el costo de cada uno de ellos. El inventario de suministros de limpieza, que irá a esta cuenta, y se compró sopladora y máquina para chapear, que irá a equipo de limpieza y chapeado. Entonces, este es el total de la suma de esos tres activos que se compraron. Esos tres activos, pues se pagará un IVA por ellos, entonces se calcula el 13% de esos 160.000 y nos da un total a pagar, que sería el costo de esos activos más el IVA de 180.800. Se nos menciona que esos 180.800, el 60% fue cancelado en efectivo y el restante, pues a una cuenta por pagar. Entonces vamos a hacer el registro de esa transacción. Los suministros de limpieza es de 10.000, que dio el resultado de los 11.300 dividido entre el 1.13 para saber cuánto es el costo de esos suministros sin contar el IVA y va hacia la cuenta 102 suministros de limpieza. También se compró equipo de limpieza que compone los 90.000 más los 60.000 de la máquina. Entonces está incrementando ese activo de equipo de limpieza y chapeado por 150.000. Aquí debemos reconocer ese débito por el IVA por pagar por 20.800. Entonces, esto es la suma del total que tiene que pagar la empresa. Se nos menciona que el 60% lo pagó en efectivo, entonces disminuye bancos por ese 60%. Es el 60% del total que tiene que pagar. Ahora bien, el restante 40% irá hacia una cuenta por pagar, que sería una deuda. Y aquí colocamos el detalle, que es adquisición de equipo y suministros de limpieza y chapeado. Ese es el registro de la segunda transacción.
Ahora bien, vamos con el tercer registro, que sería que el 8 de abril se adquiere una máquina cortadora. Está adquiriendo otro activo. El precio de la máquina fue de 904.000, que incluye el IVA, ¿verdad? Recordando, aquí nos están dando el precio total que se pagó con el IVA incluido, pero nosotros no podemos contabilizar dentro del costo de ese equipo o máquina cortadora los 904.000, solo su costo, extrayendo o separando el IVA. Entonces también se dice que se entregó una prima ese mismo día y el resto se firmó una prenda a 2 años. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, lo primero que debemos hacer es separar del costo y el IVA. Entonces, 904.000 fue el total. De esos 904.000, 800.000 corresponden al costo de la máquina de la máquina cortadora. Y entonces quiere decir que los 104.000, que es el 13% de esos 800.000, corresponde al IVA que se paga en esa transacción. Entonces, lo colocamos por aquí. Se registra la máquina cortadora a su costo, que son 800.000. Se registra el IVA, que es el 13% de esos 800.000. Y como se está entregando una prima de 300.000, disminuye bancos por 300.000 y el resto un documento por pagar a largo plazo porque es una prenda que se está firmando por aquí y como es un documento a mayor a 1 año, es un documento a largo plazo. Entonces, esta es la tercera transacción que hemos realizado. Ahora bien, vamos al día 11 de abril, que se firma un contrato de limpieza con la empresa Mate por un monto de 5 millones. Hasta acá, pues no deberíamos registrar una transacción porque solo la firma del contrato. No se ha mencionado que se ha facturado el contrato, ni se está mencionando que se están prestando ya los servicios. La firma del contrato no involucra de momento una transacción. Entonces, ese contrato es de 5 millones más el IVA. Ese mismo día recibe un adelanto del 60%. Entonces ahí sí hay que registrar una transacción porque nos están dando un anticipo por por ese contrato. Y entonces hay que registrarlo. Ese 60% es incluyendo el IVA y se le hace un recibo por dinero a la empresa Mate. ¿Por qué nos están especificando que es un recibo por dinero? Bueno, porque la empresa no le ha facturado el servicio. Entonces es importante identificar que nosotros vamos a registrar el ingreso únicamente cuando se haya facturado o cuando se haya prestado el servicio. Cualquiera de las dos cosas que ocurra primero hace que podamos reconocer el ingreso por servicio. Si no se ha facturado y no se ha prestado el servicio, como es el caso de este contrato, pues aquí registramos este monto como un anticipo de clientes. ¿Qué genera ese anticipo de clientes? Genera que nosotros tenemos la obligación con los clientes de prestarles ese servicio. ¿Qué quiere decir una obligación? Una obligación quiere decir que estamos ante un pasivo. Cuando nosotros le prestemos el servicio a la compañía, pues ahí sí reconocemos el ingreso. Entonces, analicemos la transacción. El monto total, el monto del contrato es de 5 millones. Como se está brindando un servicio o es un contrato por la prestación de un servicio que se va a realizar, pues hay que considerar el 13% del IVA, que serían 650.000. Entonces, el total que involucra esa transacción o ese contrato, incluyendo el IVA, es de 5.650.000. Ahora bien, nos están adelantando el 60%, incluyendo el IVA. Entonces, es el 60% del monto total. Como nos dijeron, eso es el 60% del monto que se incluye el IVA. Entonces, acá serían 3.390.000. Registramos bancos, el incremento por 3.390.000 y registramos el anticipo de clientes. Como lo habíamos mencionado, estamos ante un anticipo de clientes, todavía no un ingreso. Y teníamos la cuenta de anticipo de clientes por acá, que es un pasivo, recordando y recapitulando. Y pues ahí registramos ese detalle. Anticipo recibido de la empresa Mate.
Entonces, vamos a la siguiente transacción. Ya hemos realizado la 4. Se nos menciona que el 16 de abril Armando Flores firma un contrato laboral de medio tiempo con dos ayudantes que prestarán sus servicios a la empresa a partir del 1 de mayo. El salario mensual de cada uno asciende a 250.000. En este caso, si analizamos bien esta transacción, pues no está involucrando salida de recursos. Todavía no está involucrando obligación a pagarle a ellos porque no ha iniciado el contrato. Entonces, en este caso no habrá transacción porque solo se está firmando el contrato. Ellos todavía no han comenzado a laborar, todavía no se les ha pagado nada a ellos, no se les anticipó nada, entonces no hay elementos para considerar una transacción. Entonces, no hay transacción. En este caso, en el enunciado nos decían que colocáramos que no hay transacción. Entonces, eso era lo que debíamos analizar en ese caso. Luego llega el 17 de abril y se recibió el cobro del alquiler de las bodegas en donde guarda todo el equipo y suministros para el mes de abril por un monto de 508.000, incluyendo el IVA. Convino con el dueño de las bodegas que el pago lo hará el 1 de mayo. ¿Qué está sucediendo acá? Bueno, ya llegó el cobro del alquiler, ya nos lo están cobrando, entonces debemos registrar un gasto por el alquiler de esas bodegas que se están utilizando. Sin embargo, se llegó al acuerdo que se va a pagar hasta en mayo, entonces no se está desembolsando efectivo. De momento, no habrá una disminución del efectivo. ¿Qué hay en este caso? Pues se registrará una cuenta por pagar porque pues se pagará hasta el 1 de mayo, pero debemos registrar el gasto por servicios y también considerar el IVA. Vamos a ver este asiento, cómo lo registramos. Se menciona que esos 508.000 son el monto total, incluyendo el IVA. Es decir, ese monto incluye lo que se le debe por el contrato del alquiler y lo que se le debe por el IVA al señor en este caso. Entonces, esos 508.000 es el total que se le tiene que pagar. Esos 508.000. De esos 508.000 hay que separar el gasto por alquiler, que lo hacíamos dividiendo ese monto total entre 1.13. Y así extraemos ese IVA que estaba incluido ahí. Sería por 450.000. Ahora bien, el IVA por pagar es el 13% de esos 450.000 y así obtenemos la suma de estos dos es igual a 508.500. Y así registramos esa transacción de ese registro por el alquiler de la bodega. Recordamos, estamos registrando el gasto porque ya nos lo cobraron, pero no lo hemos pagado. Lo pagamos hasta en mayo, como se mencionaba por ahí. Entonces, ahora bien, ¿qué sigue? El día 18 de abril se facturaron servicios prestados a los clientes. Aquí, recordando lo que les mencioné anteriormente, cuando se facturan los servicios podemos registrar el ingreso por esos servicios. Aunque no se hayan prestado esos servicios, pues ya podemos reconocer el ingreso porque se han facturado. Y dice que la suma es de 1.695.000, IVA incluido. Entonces, incluye el IVA y el costo de esos servicios. Esos servicios serán pagados a la empresa mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria de la empresa en los próximos días. Se le facturó esos servicios prestados, pero no nos lo han pagado. Entonces se genera ahí una cuenta por cobrar, porque lo pagarán en los próximos días. Pero como ya se prestaron los servicios o ya se facturaron, cualquiera de las dos que haya ocurrido primero, pues hay que registrar ese ingreso por servicios. Entonces, vamos a este caso. El monto total a cobrar para ese cliente es de 1.695.000 y nos lo estaban diciendo ya por acá. Es el monto de los servicios más el IVA. Hay que separar ese IVA. El ingreso por servicios es la división de ese 1.695.000 dividido entre el 1.13. Y ahí tenemos ese importe de 1.500.000 que es solo los servicios prestados. Ahora bien, ¿cuánto es el IVA? Es el 13% de esos 1.500.000 y así obtenemos
cómo se distribuye ese 1.695.000, que es lo que registramos, que le tenemos que cobrar a esa compañía por los servicios prestados. Entonces, así realizamos el registro de esa transacción. Ahora bien, vamos al 19 de abril. Se adquiere combustible por un monto de 80.000. Ese combustible no aplica IVA, está exento. ¿Por qué? Porque está afecto a una ley de hidrocarburos especial. Y además se compran aceites lubricantes por 50.000 más IVA. Es decir, esos 50.000 es el costo de los lubricantes, de los cuales sí tenemos que pagar IVA. Todo es cancelado en Simpe Móvil en ese momento. Entonces está saliendo bancos. Aquí el análisis correspondiente es que ese combustible se pagó 80.000, los lubricantes son de 50.000, nos mencionaron por acá, más el IVA, que es el 13% de esos 50.000. Procedemos al registro. En, en el catálogo de cuentas no hay una cuenta separada para combustibles y otra cuenta separada para lubricantes. Aquí tenemos todo en una misma cuenta, que es gasto por combustibles y lubricantes. Entonces en ella sumamos los 80.000 más los 50.000, que son estos dos. Y el IVA por pagar es lo correspondiente únicamente al IVA de los lubricantes, porque el combustible está exento de IVA. Entonces ese es el registro. Y como se hizo una transacción con el pago mediante Simpe Móvil, entonces está disminuyendo el efectivo que lo manejamos en la cuenta de bancos. Ahora bien, llega el 20 de abril y se recibe el pago del 50% por los servicios facturados el pasado 18 de abril. Entonces, el 18 de abril facturamos unos servicios por 1.695.000. Llega el 20 de abril y nos están depositando el 50%. Ese 50% es del monto total, porque obviamente el cliente nos está pagando tanto los servicios prestados como el monto con el IVA, pues es una obligación que él tiene en este caso. Entonces, ¿de dónde sale estos 847.000? Es el 50% de la cuenta por cobrar que se le facturó a ese cliente. Y pues está ingresando efectivo porque nos están depositando. Esto es un asiento de dos líneas en el que se involucra el banco que está ingresando, al debe está aumentando y la cuenta por cobrar está disminuyendo porque él ya nos está pagando, nos debe menos en este caso, nos debe el 50% ahora. Entonces nos queda por acá la transacción del 28 de abril, que se ha avanzado un 80% del contrato con la empresa MAT y se le gira una factura por dicho avance. Como habíamos mencionado anteriormente, antes no le habíamos facturado ni le habíamos prestado los servicios, por eso habíamos reconocido una obligación con la empresa Mate. Habíamos registrado un anticipo de clientes que es un pasivo. Ahora bien, ahora se le avanzó con el contrato a un 80%, entonces podemos registrar los ingresos de un 80% de ese contrato. Y además, pues le giramos la factura de ese avance. Entonces, el cliente también nos hace un depósito por 250.000 y el resto se cancelará cuando se termine el contrato. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Bueno, recapitulando la información que teníamos anteriormente, el total del contrato con el IVA incluido era de 5.650.000. Se le ha avanzado un 80%. Eso quiere, eso quiere decir que el monto total con el IVA incluido es de 4.520.000, que es el total que se le ha avanzado incluyendo el IVA. Sin embargo, de ese avance total, él ya nos había pagado 3.390.000. ¿Dónde están esos 3.390.000? Están registrados por acá. Entonces, ya él nos había adelantado 3.390.000 al día 11 de abril. Ahora nos está abonando 250.000 más. ¿Qué quiere decir eso? Que del 80% que es el avance total, es decir, de los 4.520.000, él ya nos había pagado 3.390.000 y nos acaba de pagar 250.000. Quiere decir que la diferencia que le queda a él por pagarnos es de 880. Es lo que nosotros tenemos que cobrarle a él y él nos tiene que pagar a nosotros. Entonces,
Falta aquí separar el IVA, porque aquí habíamos hecho los cálculos incluyendo el IVA. De esos 4 millones 520 mil, perdón, se divide entre el ingreso y el IVA. Así obtenemos el ingreso neto, que sería la división de los 4 millones 520 mil dividido entre 1,13, y obtenemos que el ingreso de ese 80% del avance es de 4 millones. Eso es lo que registraremos por ingreso por servicios. Y el IVA correspondiente pues serían los 520 mil en ese caso. ¿Cómo lo registramos? Bueno, ya él se le prestó el servicio, entonces ya no tenemos esa obligación por 3,390,000. Entonces tenemos que darle de baja a ese anticipo que nos había hecho anteriormente. Entonces aquí hemos reconocido un pasivo al debe, y aquí le estamos dando de baja ese anticipo de clientes porque ya se le prestó a él un avance superior a esos 3,390,000. Entonces ya no se le tiene con él esa obligación. Registramos en bancos los 250,000, que es lo que nos está abonando en ese momento, y registramos la deuda que él tiene con nosotros o con la empresa de don Armando, que serían 880. Esos serían los montos que registramos al debe. Y en el haber, pues el IVA, que serían los 520,000 y los 4 millones en este caso. Entonces aquí hemos realizado el asiento correspondiente a esa transacción, que es como la más complicada, digamos, de las que se nos habían presentado, porque había que tener mucho cuidado con los servicios que se le prestaron en ese avance del 80%. Entonces, ese era el registro de la transacción. El día 30 de abril se registran y se pagan servicios de energía eléctrica e internet por la suma de 60,000, más IVA, y se hace un retiro personal por la suma de 100,000. Entonces, dice que realicemos un único asiento para ese día. Están ocurriendo aquí dos transacciones. Una, que se están pagando servicios por energía eléctrica e internet. Entonces, estamos incurriendo en un gasto por 60,000 más el IVA. Y además, el señor Armando hace un retiro personal por la suma de 100,000. Es decir, del capital que él aportó, él está haciendo un retiro. Entonces está disminuyendo la cuenta de capital, y vamos a registrar eso de esta forma. Registramos el gasto por servicios públicos de 60,000. Esos servicios públicos pues generaron un IVA por pagar, que es el 13% de esos 60,000. Además, se reconoce el retiro que don Armando está realizando. Entonces vamos al catálogo de cuentas y vemos y visualizamos que hay una cuenta de Armando, cuenta de retiros. Esa cuenta se utiliza únicamente para los retiros que haga el señor Armando del capital de su negocio, y es una cuenta que tiende a disminuir el capital. Entonces, por eso está yendo al debe, porque está disminuyendo el capital de la compañía. Y como esos asientos involucraron efectivo, se están pagando los servicios públicos, se está pagando el IVA por esos servicios públicos, y se está pagando, o más bien se le está retirando el efectivo al capital que solicitó don Armando. Entonces se está disminuyendo bancos por 167,800. Entonces ese fue el registro de esa transacción, y hemos culminado con este ejercicio que teníamos por acá.